Pues la verdad que es un placer total tener a la persona que vamos a tener hoy, porque podemos decir de alguna manera, y él me lo va a permitir, que es algo así como una especie de mentor radiofónico que yo he tenido. Es la persona que creó la primera radio, que me dio una oportunidad y que me dio la oportunidad de estar y de estar detrás de los micros. Es la persona que en unos tiempos heroicos creó una radio en donde yo vivo, que es Sant Boi de Llobregat, y es una persona que un día, hablando con él, pues además nos seguía y nos sigue en este programa, me dice, ostras, pues yo tengo una cosa que me sucedió y te lo contaba como si tal cosa. Y la cuestión es que cuando este hombre pues me empieza a explicar el caso, digo, a ver, esto hará hace un par de años. Pues digo, José Luis, así se llama, es José Luis Díaz, y tienes que venir a Ecos del Remoto a contarle. No, 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 no. Y bueno, pues la verdad es que hoy va a estar aquí. Es José Luis Díaz, es locutor de radio con mayúsculas. Es la persona pues que hizo, pues casi podemos decir que puso las primeras piedras de Radio Samboy. Y bueno, es que fue así. Y nos va a explicar un caso alucinante. Ahí está en su estudio personal, en su casa, en un lugar desde el cual transmite también y hace radio, porque, José Luis, esto de hacer radio, ¿verdad? Esto no se puede parar, esto se va a hacer radio siempre que uno pueda, ¿no? Bienvenido. Gracias. Bueno, la radio no es imparable, es infinita. Es una cosa que empezó y no tiene fin. Por una sencilla razón. Porque como somos tan perezosos, todos los nuevos medios que aparecen, pues resulta de que tenemos que dedicarle tiempo. A la radio no. La radio nos entra por el oído. Fíjate tú si va a durar la cosa con lo vago que somos. Oye, ¿alguna vez habéis hecho radio en pijama? Pues en pijama y bueno. Y Y de sin otra manera. pijama. ¡Buah! Hemos hecho Oye, de todo. muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes un estudio muy bonito y con mucha naturaleza, con muchas plantitas, nos encanta. Sí. Y eso siempre le da mucha alegría al lugar. Nosotros estamos aquí un poco bunkerizados. Y darte las gracias por estar aquí y por atreverte o por tener la generosidad de contarnos ese caso que yo no sé a dónde nos tenemos que remitir, a qué época, a qué momento de tu vida. Bueno, realmente os estoy hablando de cuando yo estaba haciendo el servicio militar. Esto fue en el año 70-71 aproximadamente, en el mes de julio. Y bueno, pues yo estaba al principio sirviendo en el campamento San Climent de Sasebas, en la provincia de Girona. Y nada, pues como cada día, las rutinas de aprender la cuestión militar, ¿no? Como todos los que estábamos obligados a hacerlo. Y una tarde, cuando terminamos ya toda la labor del día, que solíamos coger e ir a la cantina para tomarnos un bocadillo y la cervecita y va. En fin, pues íbamos para abajo porque era una cosa así, bajábamos para la cantina y me di cuenta que un detalle y todo el mundo estaba mirando para arriba. Un campamento donde éramos más de 5.000 personas en aquel momento, ¿no? Y claro, miro para arriba y ¿qué pasa? Que pues algo inimaginable, algo que yo estuve mucho tiempo intentando digerir. Era un triángulo allí quieto, grandioso, era inmenso y claro, especulábamos entre unos y otros y eso qué será, porque claro, eso cómo puede ser, cómo estará eso ahí, cómo se sujeta eso. y era una cosa inmensa. Entonces nos dimos cuenta que se ve que las fuerzas aéreas de Francia empezaron a venir cazas y voleando aquel cacharro o lo que fuera, y entonces vimos que iban los aviones iban para arriba, pero se veían al lado, comparado con la magnitud de aquel triángulo tan grande de color, ¿cómo diría yo? De color aluminio, como una cosa así y así, con unas aristas, y estaba ahí quieto.
y el avión para arriba, para arriba, para arriba, y se veía cada vez más pequeñito. Pero aquello estaba así, grande allá arriba. Y bueno, pues aquella fue, digamos, la primera vez que yo me entró como, no sé, como una sensación de incomprensión, porque es que se salía de la lógica, se salía del sentido común, se salía de una cosa que estaba ahí, que no estaba sujeto con nada, que no sonaba a nada y que era como una especie de techo encima de un campamento militar. Porque José Luis, José Luis, ¿os dieron Qué maravilla. alguna explicación sobre el objeto? No, nada, absoluto. Bueno, los jefes solían decir, esos son, yo qué sé, nos decían chorradas, platillos, no, globos. Bueno, los globos. Y tal, y yo decía, pero un globo, ¿cómo va a ser eso un globo? Que lo estoy viendo con mis ojos y es una cosa como si es como si fuera un avión que está quieto, es de la magnitud de un avión, pero mucho más grande que un avión, pero ahí quieto, encima, como si fuera un techo. Y claro, luego poco a poco, conforme iba pasando la tarde, aquello estaba quieto y veíamos que se iba reduciendo, se iba haciendo, y entonces nos dimos cuenta que es que iba perpendicularmente subiendo para arriba, pero muy lento. Entonces cae la noche, casi cae ya prácticamente, ya no había sol ni nada, estaba oscuro, aquello iluminaba, aquello daba una luz. Era una cosa rarísima que jamás se me había ocurrido ni pensar en una cosa así, ¿no? Es como si estuviera viendo una película, igual. Y entonces se pone una luz brillante allá arriba, todos allí mirando, uno ya se habían ido, el otro, y otros nos quedábamos allí, a ver qué pasa, a ver, y de golpe y porrazo, aquello hace ¡fua! Y desapareció la luz, y se acabó. Y, oye, y en el rato que estuvisteis viéndolo, que fue como una tarde, digamos, Horas. ¿nadie pudisteis hacer una foto o algo parecido? En aquella época normalmente una cámara fotográfica, y menos Eso es cierto. En un campamento militar, no se nos ocurría, porque llevar una cámara allí venían a veces fotógrafos para cuando teníamos que hacernos la foto de la compañía o del barracón en el que estábamos, pues nos hacían, que tengo fotos de ese tipo, pero fotos, digamos, cámaras fotográficas, y más en aquella época que no todo el mundo tenía una cámara fotográfica. ¿Y lo vieron más compañeros? Que no sé si sigues teniendo contacto con ellos. Nada, en absoluto. He estado buscando. Es que es curioso. He estado buscando por internet. Lo he estado poniendo. Porque, a ver, yo no soy de los que le gusta ir diciendo por ahí que he visto, ni que he hecho, ni lo otro, porque hay cosas que llegan al absurdo. Y entonces uno pues a veces le da miedo de que piensen que uno está como una regadera, y yo en ese aspecto no me gusta, vamos, que prefiero tenerlo aquí dentro y yo estar seguro de lo que vi y de lo que estuve allí en el ambiente y todo lo que había allí. Y bueno, y si surge como este caso que una vez con el Israel, pues estábamos hablando y yo le dije, pues mira, yo tuve una cosa así y tal, igual. Pero cuidado, a raíz de ese momento me sucedieron muchas cosas en la vida que no... O sea, que son largas de contar también. ¿Fue un antes y un después? ¿Te marcó? Sí, justamente. Yo a partir de aquel momento, yo no sé lo que me ocurrió, pero empecé, como si dijéramos, a desarrollar facultades que yo no poseía. O sea, que yo no había estudiado, yo no tuve unos estudios universitarios. Yo no tuve porque no podíamos, porque era una época donde mis padres no podían costear una universidad, porque tan solo la podían costear los que tenían dinero. Y lógicamente, pues yo a partir de ese momento empecé a adquirir una serie de conocimientos. Eso sí, me empeñé en aprender cosas. Yo iba siguiendo un propósito, en este caso era la radio, ¿no? Porque yo
yo de pequeño nos llevó el cura que nos venía al colegio a visitar la emisora local, que era una emisora que estaba en la misma iglesia, fíjate. Y entonces aquello me impactó también, aquello, hostia, y se me quedó. Y bueno, al final conseguí lo que fue mi propósito desde entonces, ¿no? Que era crear una emisora de radio. Pero luego he ido pensando toda una serie de factores que me motiva a mí para poner, ¿por qué tengo yo que poner obligatoriamente una emisora de radio? Y entonces aparecen en mí cosas que es como si tuviera que dar mensajes o decir o hacer que las cosas funcionen de una forma racional, que las cosas vayan por un camino de... O sea... es que tengo por ahí... No te pasa No te nada. preocupes. Que esto es un podcast que luego eso ya recortamos. No te Vale. preocupes. Entonces resulta de que, no sé, en mí nacieron facultades que yo, previo a esto, no tenía, sinceramente. Un tema, José Luis, que creo que es muy interesante. Tú ves esto, ¿en qué año dices que fue? ¿En el 70 y qué? 70, 71. En el 70-71, y me comentabas fuera de micro que a partir de ese momento tienes más avistamientos. Es decir, es algo que no para ya, que es una constante. Sí, empiezo a ver luces, sobre todo por la noche. Es curioso, voy por la calle caminando y se me va la vista. Es que es como si dijeran, hola, y pum, y veo una cosa que hace pom, 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 y se va por ahí. Bueno, pues muy bien. Y otra. Y entonces, claro, llega un momento en que estaba yo un día en la terraza de mi casa, después de haber hecho la jornada de trabajo, llego a casa a la hora de la cena y veo una cosa que viene, una luz muy fuerte, y se me pone allí. Y digo, bueno, qué bonito. Y me hace... Y empiezan es como una bola de luz, y empiezan a salir como unos rayos de colores. Y entonces empiezo yo a sentir, no a oír, sino a sentir como algo que me está hablando, pero que yo no es como hablar. Es que es difícil, es muy difícil. Yo te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Te entiendo perfectamente. Es difícil traducirlo. Y entonces cuando... Mira, esto ya me hace poner nervioso porque realmente son momentos que... o sea, hay un momento en que yo empiezo a ver cosas y empiezan a hablarme. Bueno, llamémosle eso, ¿no? Y entonces yo, pues, mantengo un intercambio con ellos, hablando, pero yo tampoco hablo la boca. Y esto en una terraza así, en un tiempo más o menos de verano, y hablando como si estuviera hablando con vosotros, pero de cosas como que la lógica nuestra no es la lógica, cosas muy raras. Muy filosóficas. No sé si decirlo filosófica, pero con unos conceptos, como un factor de conceptos diferentes. Es decir, es como si fueran, como si ellos tuvieran, y digo ellos porque supongo que era algo, claro, como si tuvieran una lógica súper diferente a la nuestra, como si nosotros estuviéramos como si yo me sentía como un ser prehistórico. Ya. Y entonces, pues eso, más o menos por ahí. Y entonces esto una vez, otra vez, y un día se lo digo a mi mujer, digo, oye, mira, me está ocurriendo esto. Y mi mujer me dice, tú estás loco. Lo primero que se le ocurre es decirme, tú estás como una campana, estás como un cencerro. Pero bueno, mira que, a ver, hombre, tan tontería y tal. Y una vez y otra vez.
Y un día me dice, ¿me quieres dejar ya en paz? Por favor, déjame de cuentos de esto. Y entonces yo pensé, porque dice que estaba loco. Y entonces yo le dije, pero bueno, yo para mí dije, posiblemente, como yo no sé lo que es estar loco, pues a lo mejor es eso, que me falla algo por ahí arriba y estoy viendo, oyendo. No, oír no oigo, ¿eh? Es una cosa que entra aquí y ya lo sabes. No sé cómo decirlo, es muy difícil. Y entonces, pues claro, pues yo me empecé a mosquear conmigo mismo. Al cabo del tiempo, estábamos en la emisora haciendo radio, un verano en agosto, y en el estudio estábamos arriba en un edificio clásico, era un palacio, el Palacio de Marianao de aquí de San Boi. Y entonces resulta de que hacía tanta calor que decidimos irnos fuera un rato mientras había gente que estaba haciendo programación y tal, y nos íbamos a un paseo, a una terracita que había fuera, y desde ahí hay un lago en el cerca y oíamos el agua y estábamos ahí hablando. Pues éramos mi esposa, mi mujer, también un locutor, un amigo, se llama Antonio Carmona, que ahora reside en Canarias, y mi hija, que era pequeñita. O sea, estábamos allí charlando tranquilamente. De golpe y porrazo vemos, enfrente de nosotros hay una montaña que se llama San Ramón y una loma, y detrás de esa loma pues sale la luz. Digo, ahí está, la luz. Y estábamos los demás, ¿no? Y entonces digo, Isabel, ¿ves eso que viene por ahí? Había luna, ¿eh? Y dice, sí, ¿qué? Digo, eso es lo que yo normalmente suelo ir viendo, esa luz. Y dice, pero eso es un avión. Digo, no, eso no. ¿Tú has visto algún avión como eso, esa luz tan brillante que viene, que incluso pasa por delante de la luna y la luna la deja a oscuras? Fíjate. Y entonces, pues, el compañero mío decía, oh, qué raro, pues es verdad, qué luz, oh, qué bonita, decía. Pero mi mujer era la incrédula, era la que decía, eso es no sé qué, esos son reflejos. Y entonces fue cuando se me ocurrió decirles, oye, pues mira, voy a hacer lo que normalmente a veces me ocurre, pero lo voy a hacer en voz alta para que lo oigáis vosotros. Y entonces pues dije, si me estáis escuchando, si me podéis captar lo que estoy diciendo, por favor, a ver si es posible que mandéis una señal o digáis algo para que los que están aquí pues vean que no estoy mintiendo. Y entonces fue cuando se produjo el famoso estallido de colores, que es esa bola de luz que empieza a soltar destellos. Y mi mujer encima decía que no, que eso es un reflejo del no sé qué. Es decir, tenía, no sé si era pánico o contradicción o lo que fuera, estaba empeñada que ella no podía admitir una cosa así. Digo, bueno, pues lo repito. Toma ya. Y ¡baf! Otra vez aquello. Y entonces ya el compañero le salían lágrimas, es como si le gritara, estaba así, y mi mujer se quedó así, y ya no hablaba. Y mi hija decía, oh papá, qué bonito. Claro. Y esa es la historia. Oye, pero es tan sí, real como que os estoy viendo a vosotros. totalmente. Además es que lo estaban diciendo en el chat, que lo estás contando con mucha verdad, que eso no se puede impostar, que es que cuando cuentas algo que te ha pasado, se nota. Nosotros hemos entrevistado a algunas personas ya y ya tenemos nuestro callo, digamos, en este sentido, y se nota, destila verdad. Además te están diciendo algunas personas que es muy difícil de explicar, que muchas veces cuando te pasa esto por primera vez, lo primero que tiendes a pensar, por ejemplo, María dice, normalmente cuando esto sucede al principio pensamos que estamos teniendo un problema de salud mental y eso es un poco angustioso. Justo, empiezas a dudar de ti mismo. Es bestial. Sí. Y hay un detalle, poco a poco es como si fuera una etapa
y empezar a descender ese proceso que tenía anteriormente, tan seguido de ver cosas. Es como si, a ver, es como cuando te van a avisar de algo y luego pues ya pues ha pasado el aviso y ya pues se vuelve la cosa. Un día venía de Roma, estuvimos en Roma, esto hace unos 3 o 4 años. Y yo venía al lado de la ventanilla en el avión, viniendo para aquí, cruzando el Mediterráneo, y yo estaba mirando por la ventanilla y había un colchón de nubes preciosas, muy bonitas, y claro, te quedas un poquito extasiado viéndolas, ¿no? Me gusta mirarlas. Y de golpe y porrazo, pues, viene una cosa oscura, como una cosa negra, a unos 500 o 600 metros, y se pone ahí en medio. Y no era como una cosa así, no podría definirlo muy claramente. Y de golpe y porrazo hace ¡chup! Y salió pitando para adelante en la misma dirección que íbamos nosotros. Es curiosísimo. Yo me quedé, porque es que además no me dio tiempo de decir, mira, porque fue tan rápido que casi no me dio tiempo. O sea que... Tenemos, Isra, joder, es que es alucinante. Está todo el mundo alucinando, te apoya todo el chat. Además dice que en los años 70... Tenemos un ufólogo, Isra, hay que decirlo, aquí comentando con nosotros, es un buen amigo, le está encantando el caso, se llama Pablo Villarrubia y está diciendo que principios de los 70 es una época de la buena ufología, con muchos casos que ocurrían en muchos lugares y que parece que aquello estaba más vivo que ahora, que parece que está un poco más diluido, ¿no? Digamos. Ahora recuerdo una cosa de aquello que hablábamos, bueno, de lo que a mí me venía a la cabeza. Había una cosa que me decían, cuidado, no leas mucho. Eso me machacaba la cabeza. No lea mucho. Sobre la materia se referían, sí, a lo mejor, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo que a partir de ese momento yo buscaba literatura o cosas para informarme, para saber un poco de qué iba esto. Y entonces estaba Erich von Däniken con un libro que se llamaba Regreso al futuro o algo Recuerdos del futuro. O Recuerdos del futuro. Sí, Recuerdos del futuro. Y después salió un vídeo que lo vi perfectamente, vamos, muy bonito, pero bueno, tampoco yo, pero es que me decían, cuidado, como si dijeran que hay mucha mentira, que no es, que muchas cosas son mentiras, que no es verdad. Y más o menos pues es lo que... Pues tenía toda la razón del mundo, te diré. Pues José Luis, yo creo que Álvaro estaba buscando ese libro, creo que estaba buscándolo. Que me has descubierto, me había quitado yo la pantalla. Sí, justamente. Recuerdos del futuro. Recuerdos del futuro. Fíjate, y hay otra, pero hay varias. Sí. Es que son 2 partes, creo que eran. Hay varios, sí, el regreso de los dioses era otro. Sí, el regreso de los dioses, porque tengo el vídeo de... Sí, había un documental, ¿no? Sí, es un documental, pero es como una película y lo tengo ahí y es muy bueno porque define cosas muy buenas, pero cuando yo sentí que me dijeron, cuidado, no leas, algo así como no te lo creas todo. Es que tienes razón. Mentira, porque hay mucha basura, hay mucha... El ser humano es muy extraño. Eso es verdad. No, y lo de no te lo creas, fíjate, yo tengo aquí una biblioteca con esta colección, que eran todas así de tapa dura y tal. Y además es que Israel y yo tenemos una historia con esto, porque conocimos en un congreso de ufología en Barcelona, conocimos a Erich von Däniken, pero está muy puesto en cuestión este autor, por ejemplo. Así que lo que te contaron de cuidadito, es como el Quijote, ¿no? No te metas demasiados pájaros en la cabeza, ¿no? Porque al final esta literatura te puede enloquecer. Mira que te diga una cosa, o que os diga una cosa. Yo esto ha sido una cosa que no me ha gustado divulgarla, porque siempre la he tenido guardada ahí como algo. Yo
con todos mis respetos a las religiones, yo era religioso y esto me cambió. No tiene, es algo diferente. No hay, es decir, es algo tan grande de lo que estoy hablando que la magnitud es insospechada, inimaginable. No puedo explicarlo de una forma como me gustaría. Sí. Pero No, yo creo que en nuestro ambiente, entiendo que no quieras divulgar el caso así, pero en nuestro ambiente y en el programa que nosotros hacemos, acostumbrados a testimonios así, nos cuadra mucho lo que cuentas y entendemos eso de me comunicaba pero no estábamos hablando. Se entiende perfectamente en nuestro caso. Lógicamente, esto te coge otra persona que no tiene nada que ver con estos temas y dice, no te entiendo, no sé qué me estás contando. Nosotros, perfectamente. Isra, teníamos ahí un comentario de Pablo que es muy interesante, Sí. que es una pregunta que llevo yo pensando durante un buen rato. Yo te quería preguntar, y Pablo Villarrubia lo ha expresado muy bien en un comentario, que, bueno, ¿qué dijeron tus compañeros volviendo al caso inicial? Es decir, algo tuvisteis que hablar de ello. ¿Cuál era, bueno, cómo más o menos, porque yo me imagino que le tuvisteis que dar alguna explicación, o al menos tuvisteis que hacer un pacto con vosotros mismos y con vuestro cerebro para entender que aquello posiblemente era algo normal. ¿Cómo fueron esas conversaciones de ese día? no era, a ver, si extrapolamos en el tiempo, en años 70, 71, la gente de entonces no tenía la capacidad de hoy, ni los medios de hoy, ni los conocimientos que se tienen hoy. Es muy distinto. Entonces la gente era menos culta, por decirlo de una manera fina. Había... y aparte de eso, pues lo que hablábamos era, imaginaros, con la botella bebiendo la litrona aquella y comiéndote el bocadillo, mirando allí como el que está en una feria, ¿no? No había un sentido analítico. Yo me produjo una extrañeza porque, claro, yo empecé a pensar y digo, eso que está ahí, ¿cómo se sujeta? Eso ya en principio. Si es tan grande y además una cosa de metal, porque se veía brillar como una cosa como el aluminio. Y es lo único No que puedo hacía decir. ruido. Luego lo comentábamos entre nosotros, pero los otros chavales, pues eso, los marcianos, algunos decían, esos son los marcianos, y el otro decía, pues yo no sé, y el otro, vete a saber. Pero en este plan, o sea, no había un sentido analítico, ni crítico, ni nada, Claro. porque tal vez no teníamos capacidad para ello, ¿no? Eso lo que comentábamos Israel y yo también, María nos preguntaba, primero María, que también tiene una sensibilidad especial, digamos, dice que te demos las gracias por compartirlo porque no es fácil, así que de parte de todos los oyentes que están aquí, muchísimas gracias, pero antes de marcharte, nos preguntaba María y más gente si sigues en ese contacto, si siguen apareciendo de vez en cuando por ahí. Mi pena es esa. Y es mi secreto. A veces me las veo y me las deseo. Cuando veo lo que está pasando en el mundo, es como cuando una persona le reza o intenta comunicarse con su religión. Pero yo no hago eso, yo hablo como si estuviera hablando con vosotros. Y muchas cosas les hago preguntas. Y es curioso que casi siempre me dicen, tú lo sabes. O sea, ellos, bueno, estoy diciendo ellos, no lo que sea, en una mayoría de ocasiones, cuando yo hago preguntas, ¿por qué de esto? ¿Por qué de lo otro? ¿Por qué esto funciona así? Y va y siento que me dicen, tú lo sabes.
Y entonces tengo que empezar a racionalizarme a mí mismo. Entonces buscar y encontrar, y es verdad, y yo lo sé, y llego a encontrar la verdad de las cosas. Nada más que cuando me dicen esto, y es curiosísimo. Tenemos unas capacidades bestiales los seres humanos y no la utilizamos porque somos muy vagos. Somos algo así como algo que no se cuida a sí misma, alguna cosa que no se cuida, o como algo que está ahí suelto, como si, es que, a ver cómo lo explicaría, esto es lo que yo tengo en mi mente, como si nosotros mismos pensáramos que nada más que no servimos para nada en el fondo, porque somos tan ególatras, somos tan, no sé, nos pegamos entre nosotros mismos, nos hacemos daño, sabiendo que también lo contrario es lo fabuloso. ¿Dónde está el sentido de la inteligencia humana? Hay una serie de contradicciones en nosotros que ellos, lo que sea, me hacen ver que somos, pero también somos muy bellos. Y qué bonito, de verdad. No sé, es lo que te puedo decir. Más o menos, es que es difícil interpretar cosas que se sienten, pero a la hora de transmitir, sacar palabras de ese sentimiento es difícil. Qué bueno, qué bueno. Por último, porque ya es que no podemos despedirte tan fácilmente, porque nos has encandilado totalmente. ¿De dónde vienen? ¿De otros planetas? ¿De otras dimensiones? ¿De otras realidades? Lo sé. Lo sabes, sé que lo sabes. Somos nosotros. Bueno. Corta el directo, Isra. Ya está. Lo que te he dicho ya te ha dejado ya. Como en el futuro. Claro, aquí lo de recuerdos del futuro. Recuerdo que Israel me decía, oye, tu correo, contacto. Sí, tiene un correo, no vamos a decir cómo acaba, para que no lo escriban. Su correo se llama Contacto 3000. Y yo le dije, ¿esto de Contacto 3000 tiene que ver con tu historia? Y... Qué fuerte. Hay algo en el 3000. A ver si llegamos. Bueno, llegaremos, claro. ¿Cómo no? Si tú ya lo sabes que llegamos. De alguna forma. Y vete a saber si migrando a otros mundos o... ¿no? Tenemos en nuestras manos el poder llegar donde queramos. Seguro. Y todo está aquí. Sí. Se nos dotó la naturaleza. Bueno, la naturaleza hizo un trabajo, pero estamos todavía en ciernes, porque nos ponemos muchos parapetos a nosotros mismos. Es decir, tendríamos que estar muy avanzados ya. Teníamos que haber evolucionado muchísimo más. Pero hemos liado tanto la troca, sí, que estamos en una burbuja de incompresión, de algo que no tiene sentido, de cosas que no tienen sentido. Como en una ratonera, ¿no? ¿Eh? Como en una ratonera, ¿no? Ahí atrapados, digamos. Sí, pero es que hemos creado tantas barbaridades y nos hemos creado tantas historias absurdas a nosotros mismos. El ego, cuando al principio de los seres humanos, se nos crean una serie de facultades para poder defendernos y poder subsistir ante una adversidad que nos rodea.
Y eso, cuando va pasando el tiempo, debiera ir evolucionando, debiera ir desapareciendo cosas y naciendo otras. Y resulta de que seguimos arrastrando desde el principio las mismas. Ya no necesitamos la agresividad que necesitábamos en cierta época, porque no tenemos que luchar con la adversidad tan grande que existía en aquella época. El ser humano tendría que coger y darse la vuelta como un calcetín. Es decir, yo no necesito... A ver, ningún ser humano necesita ser agresivo, y menos con nosotros mismos. Es que es absurdo. Pero como tenemos una cosa aquí que todavía no la hemos superado, pues seguimos siendo evolucionados e involucionados simultáneamente, porque arrastramos los lastres que traemos del pasado. Es muy difícil enraigar todo esto, desraizarlo. Y este es el problema que tiene la humanidad en este momento. Podríamos estar ya, no en las estrellas, un poco más para allá, pero que ya digo, son cosas que yo no he leído, son cosas que yo no he ido a estudiarlas a ningún sitio, y son cosas que me han venido y yo las he ido, como si dijéramos, traduciendo un poco, y más o menos por ahí han ido las cosas. José Luis... Pero que conste, por favor, que no soy ni un charlatán, que Israel lo sabe, que no me gusta. Esta noche es posible que haya hecho una excepción, porque ya cuando se llega a cierta edad, pues a lo mejor uno dice, bueno, ¿y por qué no? Pues total. Y nada más, y más o menos... Podemos decir... Nada más y nada menos. Podemos decir una cosa, si te parece, José Luis, para finalizar, y yo sé que los oyentes, los visualizadores en este caso, están de acuerdo que querrán que vengas otro día, pues lo estoy viendo. Bueno. Y sobre todo, pues animarlos a que te escuchen también en tu faceta de locutor de radio, porque yo creo que esto de las ondas... Esto desde las ondas tiene mucho más que ver de lo que tú piensas con el tema de esos contactos, ¿no? Esto de las ondas también es algo mágico que viaja por el tiempo y el espacio, ¿verdad? Tengo una historia del porqué y todo esto. Es curioso. Os contaré una historia, pero bueno, no sé si ahora es el momento. Por favor, si ya estamos aquí. Ya. Mira, vamos a decir una cosa. Hago este paréntesis y adelante con todo. No vamos a hablar de astrología hoy, ¿eh? Quiero decir, este es el tema del programa y lógicamente cualquier otra cosa es un adorno. Por lo tanto, vamos a tope con José Luis Díaz, así que cuenta, porque el chat está que echa fuego, porque le están cantando lo que cuentas. No por nada, porque ven mucha verdad y mucha sabiduría, venga de donde venga esa sabiduría. Así que decías, voy a contar una historia, no sé si podré, cuenta la historia. Bueno, vamos a ver, esta es otra. Es curioso. Yo soy radioaficionado también. Yo fui radioaficionado, sigo siendo, lo tengo ahí. Ahí tengo una emisorita de 27 megaciclos que siempre me ha servido mucho. Me ha servido mucho porque es curioso, la primera emisora que yo creé con estos dedos y estas manos, la hice gracias a un esquema que me mandó un italiano de la Toscana, un día que estábamos hablando, y yo dije, pero aquí no tenemos medios. Aquí en Italia en aquella época ya existían las emisoras de radio libre. Y es curioso porque aquí, claro, todavía estábamos en un régimen que no estaba permitido ni siquiera un esquema, vamos, es que te pillaban y te bajaban. Y entonces, pues, me mandó un italiano un pequeño esquema. Yo hice la primera emisorita, una emisora de 3 vatios, en frecuencia modulada, 92 megaciclos. Me hice mi cálculo de antena, que yo nunca tuve aprendizaje de eso, pero lo aprendí, no sé. Hice un cálculo, pam, 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 puse una antena y empezó a sonar. En aquella época había pocas emisoras de frecuencia modulada
Y claro, se esparcía la señal muy bien, se cubría muy bien toda la zona. Y bueno, total, aquello fue el principio, ¿no? Pero es curioso, yo andaba detrás de poder tener una radio en condiciones. Y entonces hablaba por la radioafición con mis colegas y tal y cual. Y un día, un chico del Prat de Llobregat, aquí enfrente de mi población, de Sant Boi, estábamos hablando y decía, oye, pues mira, porque entonces utilizábamos los car kits, que eran unas plaquitas que montábamos nosotros y lo componíamos todo. Lógicamente era mucho más barato que no comprarte un aparato, porque no teníamos, en aquella época no teníamos capacidad para comprar nada. Total, que me dice, oye, necesito un receptor Calquí, si tú tuvieras, y yo tenía varios, porque me gustaba montarlos, probaba y hacer trapicheo con la electrónica. Y digo, pues sí que tengo uno. Y dice, pues ven, que a ver si me... Digo, no te preocupes, yo un día pues va y intercambiamos y tal. Digo, bueno, pues como quieras. Fui al Prat, llegué a su casa, hola, nos conocimos, que se suele decir bigote a bigote en términos de radioafición. Y entonces, pues, nada, pues dijo, dice, ¿qué quiere? ¿Por qué lo que? Digo, bueno, es igual, llame algo cuando tú quieras o con lo que sea, es igual, toma, entre colegas no hay ningún problema. Y va y me dice, mira, tengo aquí una ouija. Y yo en mi vida había oído esa palabra. En mi vida había oído esa palabra. Digo, ¿y eso qué es? Dice, esto es una cosa que tú te pones a hacer con el dedo así con otras personas y te habla. Yo empecé a dudar muchísimo y a tomármelo un poco como algo que lo consideraba muy absurdo, ¿no? Como un juego o algo así, porque era como una cosa redondita en el medio con unas bolitas debajo y tú tenías que poner el dedo y luego pues nada, y era un panel así de grande, así. Y yo, por no hacerle feo y decirle no, quédatelo, digo, bueno, pues tráelo, pues venga, gracias y tal. En fin, me fui a mi casa, lo puse allí y ya no me acordaba de él. Otro día estoy hablando con otro colega y me dice, oye, ¿por qué no te...? Es que tenía un problema en una pierna por un accidente y estaba en casa y me dijo, ¿por qué no vienes y echamos...? Y empezamos a hablar cosas de estas, porque este era muy aficionado a estas cosas. Y entonces me empezó a hablar de la ouija. Digo, anda, pues si yo tengo una aquí que me han regalado. Y dice, oye, pues, ¿por qué no te la traes a casa y miramos de hacerla esto, que yo sé de esto y tal? Digo, vale, pues bueno. Entonces me fui a San Feliu de Llobregat, enfrente, y pusimos aquello allí, y éramos mi sobrino, yo y él, y dice, hay que poner el dedo aquí. Y entonces hacen las preguntas y veréis. Y bueno, empezó a preguntar uno, hostia, pues está funcionando. Y entonces hicieron una serie de preguntas. Yo hice una pregunta. Y me dice, sí, bueno, empezaba a darme una serie de palabras que me salían, por ejemplo, aros. Me decía, aros. Y yo decía, ¿aros de qué? Antenas. Aros. Claro, yo me quedaba, pero ¿será posible tener la radio? Sí. Aros. Tal. Y entonces empecé a preguntarle una serie de cosas que no me la quería contestar. Decía, no te puedo contestar. Bueno, total, aquello pasó el tiempo y la radio empezó a tomar color. Y es curioso porque todo lo que me dijo allí aquello, al cabo de unos años, estando en una situación, me dice,
un técnico, dice, vamos a poner las antenas de aro. Toma ya. Y aquello se me quedó en la cabeza. Digo, las antenas de aro, dice, sí, que son de doble polarización. Se les llama antenas de aro. Y yo me acordé de aquello. Digo, ¿cómo es posible? Y como además me dijo la situación donde iba, y estábamos en ese mismo momento, en ese sitio, con las antenas de aro. Y entonces ya relacioné esto con aquello. Decía que era un ser que no era de aquí, que había parado misiles de las potencias y cosas así. Y nada más. Y que había una palabra que siempre salía, que era a infinito, y le preguntamos que qué significaba, y decía amor infinito. Y bueno, pues nada. Qué bueno. Y es curioso porque hay unas cosas que no me la quisieron decir. Ujú. Después, o sea, hay un detalle que, o sea, yo tuve muchos problemas con la cuestión de la radio por unos motivos que no voy a explicar públicamente. Vale. A lo mejor Israel sabe algo o intuye algo. No me querían decir lo que me iba a suceder porque si no, no se hubiera realizado la radio. Porque yo lo pasé muy mal con la radio. Claro. Me hicieron pasar, bueno, lo que no os podéis llegar a imaginar. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya uno pues empieza a tomar una serie de caminos por donde escapar, porque es que es difícil no contároslo, pero voy a hacer un pequeño esquema. Es decir, es una radio que se municipaliza porque a mí me vienen unos cargos porque me cierran la radio porque la consideraban ilegal, que no era así, porque era una época donde la frecuencia modulada todavía no había una legislación que la tuviera y éramos alegales, pero no ilegales. Pero en aquella época estaba un tal Bellot como gobernador en Barcelona, que era del régimen, y entonces ese señor nos mandó a telecomunicaciones, nos pusieron unos precintos y nos cerraron. Entonces todo esto, a partir de ahí, hubieron muchas historias, entonces nos metimos en el ayuntamiento como el auxilio que necesitábamos para que no nos volvieran a atacar de nuevo. Y claro, luego lo que nos benefició por un lado, nos lo quitó por otro, porque al final la radio se la quedó el ayuntamiento. En un principio nos dieron un local a precario. Vale, bueno, y entonces os apoyamos y esto hace que no se cierre y tal. Pero claro, luego se crea ya ¿cómo se llama? Un patronato, ya se crea en un pleno municipal, y entonces se me dice tal y cual, me nombran como director eterna en ese pleno. Y total, y a partir de ahí pues empieza la radio municipal. Yo dije, bueno, más vale esto que otra cosa que se hubiera perdido, ¿no? Y bueno, pues luego empiezan a venir las influencias políticas, que no soy antipolítico, cuidado. Yo sé que la política es necesaria. José Luis, pero te tenemos que ir despidiendo, porque Qué la verdad maravilla, de verdad. es que bueno, ya sé que se aparta un poco, pero también está interrelacionado. No se aparta en nada, porque yo te quiero despedir con una sensación después de escuchar tu historia, y muchas veces es verdad que es muy diferente a como lo vive uno cuando lo cuenta, a como lo perciben los demás. Y yo he percibido, de alguna manera, y contéstame solo porque eres una persona, se nota que eres locutor, ¿eh? y eres un experto en hacer que te estemos escuchando constantemente, porque lo haces muy bien, pero quiero que casi en 2 titulares me contestes a esto. Y yo lo tengo bastante claro. ¿Tienes la sensación, de alguna manera, que tu vida comenzó el día aquel que viste aquel artefacto? Porque yo, después de haber escuchado todo este periplo vital,
que has comentado, casi parece que hay un José Luis antes y un José Luis después. Y es lo único con lo que yo quiero acabar, porque ahora estabas explicando lo de la radio y casi parece que una cosa te llevó a la otra. Justamente. A ver, tú eres de una forma de ser, tú tienes tu forma de ser. Yo llegué a mis 20, 21 años, pues como cualquier chaval, ¿no? Y luego pasa esto y a partir de ahí es cuando a mí me empiezan a cambiar las cosas. No sé, yo no hice nada, yo estaba mirando y cavilando, eso sí, dándole mucha vuelta a la cabeza, intentando racionalizar aquello que yo estaba viendo que era imposible, porque yo no he visto nunca, pues, por ejemplo, hacerte una comparación, poner un pabellón de deporte encima de un campo. Es que es absurdo. Y aquello estaba allí y era tan grande como eso o más. Y claro, pues te quedas pensativo y analizando. Y luego, pues eso pues me arrastra, como que me lleva a cosas mentales y a visualizar cosas. No te oigo. Sí. Ah, espera, que te has silenciado, Isra. Ahora soy yo, ya está, ahora, ya está. Ahora. José Luis, darte las gracias. Qué maravilla, Toda la gente estaba preguntando por cómo sintonizar, cómo escucharte. Le hemos pasado el enlace de ese programa tuyo, de ese Stills en Radio Samboy, para que te puedan escuchar y puedan escucharte en tu faceta musical, que es una faceta que me encanta. Y, me desahoga muchísimo. Y nada, que ha sido un placer. Ha sido un placer tenerte aquí. Una suerte para mí. Una noche que no voy a olvidar nunca después de hablar contigo. Bueno. Y que te doy las gracias de corazón, porque sé que explicar esto, no es fácil, ni es algo, pues bueno, ni es algo sencillo. O sea que un abrazo súper fuerte y yo creo que te llevas todo el cariño de toda la gente que está aquí. Un inciso, solamente un inciso. Tengo un poco de temor después de todo, porque normalmente, aunque estoy acostumbrado a ponerme delante de un micrófono, no es un micrófono con el cual saco mi yo, saco otras cosas. Y pido disculpas si a alguien se ha sentido no, mal al contrario. Pero todo lo que acabo de decir es así, es tal cual. Es real. Estate atento, José Luis, que tú estás muy conectado con lo que sea, porque ahora que lo has contado y lo va a escuchar mucha gente, pueden pasar cosas muy bonitas, muy buenas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y si eso es así, nos lo cuentas. De acuerdo. No os preocupéis, que intentaré como mínimo deciros algo. Sobre todo de lo que está ocurriendo hoy día, hay tela marinera. Bueno. Nada, tienes que volver. Te esperamos por aquí muy pronto. Gracias, nos has ganado desde luego a todos los que estamos por aquí. Está todo el mundo comentando, te dan la enhorabuena, te felicitan. Una maravilla, José Luis, de verdad. Cuídate. Gracias. Y nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Gracias, José Luis. Adiós. Hasta luego. ¿Y ahora qué? Adiós. Hasta luego. Ahora sí que ya la cosa, esto ha sido impresionante. A mí, Álvaro, hay un momento. Astrología, dice. Ha habido un silencio. Astrología, ¿cuándo serás mía? Un silencio de 30 segundos y un somos nosotros. No, eso ha sido historia del podcast. O sea, premios Evox. Yo. O sea. Si después de esto, claro, esto ya no computa para los premios Evox. Si después de esto, nada de nada, pues, ¿qué quieres que te diga?